Podemos hablar sobre el tema del acceso a la información pública. ¿Cómo está el tema en la provincia de Misiones? Sabemos que hay una ley de acceso a la información pública en la provincia de Misiones. ¿Esto es así? Sí. Hay una ley que es la 4, número 58, que se aprobó en junio del 2012, precisamente el Día del Periodista. Y bueno, lo importante y lo que aplaudimos en ese momento era tener la ley. Es una ley que permite pedir información a cualquiera de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y también a las cooperativas de servicio público o toda otra empresa que preste servicio público en concreto, y por la parte que, en ese caso de las empresas, por la parte que corresponde a los subsidios que recibe el Estado o cualquier otro aporte, ¿no? Sí. ¿Y esto se aplica efectivamente en la provincia de Misiones o es letra muerta? A medias te puedo decir. Hay casos, por empezar, lo que tenemos que decir es una ley que no se está utilizando mucho. Con datos que tengo hasta abril de este año, o sea, 4 años prácticamente, alrededor de 220 pedidos de acceso a la información pública. 220. 220, muy poco. Sí. Y aún más si vas a considerar que de esos 220, algunos actores sociales o políticos hicieron, por ejemplo, en un caso que sé, 36 pedidos sobre un tema. Que en concreto yo intervine en el asesoramiento, que fue el diputado González, que pidió información sobre los bienes inmuebles en alquiler por el Poder Ejecutivo. Entonces, por una cuestión operativa, es decir, hagamos el pedido ministerio por ministerio y dependencias, porque esa es la cuestión, o sea, es un tema que, digamos, está a nuestro alcance, pero a la vez tenemos que tomarnos un tiempito para investigar, ver qué hay disponible en las redes, en las páginas, y después ver qué es lo que queremos pedir y pedir bien concreto y conciso para no encontrarnos con todas las dilaciones, porque siguen habiendo muchísimas dilaciones. Entonces, nosotros cuando comenzamos con el Observatorio de Acceso a la Información Pública en el 2012, en abril del 2014, lo primero que habíamos detectado es, comenzamos justamente con un grupo de personas que estábamos trabajando la temática, nos reunimos para ver cómo estaban funcionando, cómo nos contestaban los pedidos. Y nos encontramos con 2 patrones comunes, que era el tema de los plazos, la falta de cumplimiento de los plazos, por parte precisamente del Ministerio de Aplicación, y por otro lado, la negación de la información, aduciendo que no estaba alcanzada por la ley, porque había dos artículos aparentemente contradictorios. Entonces, en uno se entendía como información sobre lo que estaba contenido en un expediente, pero por otro lado el artículo siguiente decía que los sujetos requeridos estaban obligados a entregar la información en cualquier soporte. Entonces, bueno, argumentamos muy bien unos rechazos que se hicieron, y además, bueno, con la acción en los medios también, digamos, con la visibilización en los medios, eso fue muy importante. Y nos convocaron a una reunión desde el Ministerio de Gobierno, y ahí se comprometieron a no rechazar más, diciendo que no correspondía. Bueno, eso lo cumplieron. Hasta donde sé, eso lo cumplieron. ¿Hace cuántos años está aplicada la ley en la provincia de Misiones? 4. Se reglamentó en julio, o sea, se aprobó en junio, se reglamentó en julio, y desde entonces te digo, desde esos 200, casi 220 para abril, casi 50 corresponden a Alberto Holz de María Blanca, que es un caso muy emblemático y da cuenta de la importancia de la información. Porque lo que él hizo fue recuperar datos con eso, con un trabajo de hormiga fabuloso. Él logró información que le permitió conocer la deuda que el Estado provincial tiene con IPS. Entonces, a raíz, y eso con el tema de la emergencia, ellos no tenían problemas no estaban actualizándose los haberes. Y así pudo reconstruir, es más, con todos esos datos y la presión, el año pasado es que dejaron sin efecto la emergencia.
La emergencia previsional. Claro, y ellos están hoy cobrando sus haberes actualizados. ¿Qué importancia tiene para el ciudadano de a pie utilizar esta herramienta de la democracia? Porque la democracia no se ejerce solamente con el voto cada 2 o cada 4 años, sino que la democracia es un régimen, si se puede decir, que se tiene que ejercer todos los días. Sí. ¿Y qué importancia tiene para el ciudadano de a pie ejercer este derecho de acceso a la información pública? Nos permite conocer, controlar, porque es una importantísima herramienta de control social, una vez que la aprendamos a utilizar y que sepamos que existe, porque es un trabajo de presión ciudadana también. Por eso es importante que quienes estamos sabiendo de este tema, y los periodistas que llevan la cuestión a la agenda mediática, es muy importante de no dejar de insistir en este tema, que por suerte ahora va, por suerte es un decir, ¿no? Hay muchísima información a nivel nacional sobre acceso a la información pública. Y se creó recién la ley de acceso a la información pública nacional. Sí, pero teníamos un decreto que estaba vigente, que es el 1172, que va a seguir vigente un tiempo más, mientras se está operativo un año. Claro, sí, en un año es un año el plazo que da la ley nacional a todos los organismos para que se adapten, se adapten y conformen las estructuras en cada organismo, porque cada organismo tiene que tener un enlace de acceso a la información pública. Y con esta ley, con nuestra ley provincial, hoy por hoy está desactualizada en cuanto a la ley nacional. Sí, que Misiones aparte no se adherió todavía. No, todavía. Es muy nueva la ley. Es muy nueva, pero vamos a ver en cuánto tiempo y si se logra la adhesión, pero por otra parte, de por sí, digamos, porque los fondos que remita Nación, esos fondos van a estar disponibles. Entonces digamos que es también una presión para la provincia, y por lo que sé, se conforma un Consejo Federal de Acceso a la Información Pública, donde van a haber representantes de todas las provincias. Entonces, digamos, hay una política hoy de Estado que tiene que ver con el acceso a la información pública, la transparencia, y en algún momento, y va a ser moneda de intercambio, porque hay mucho interés en este tema. Principalmente fue, digamos, uno de los temas que Lilita Carrió introdujo en la campaña, más allá de de la posición que tuviera el PRO, pero por lo que sé, fue una de las exigencias de ella. Sí. Para que alguien pueda acceder a este derecho, ¿cómo se tiene que materializar aquí en la provincia de Misiones? Bueno, acá tiene que concurrir a una oficina que se llama Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, que queda por la calle Salta 1825. Lamentablemente atienden solo en la mañana, hay que hacer el pedido hay que hacer referencia a la ley de acceso, ¿sí? Que es la ley 4, número 58, y pedir la información lo más concreta que se pueda. Lo más explícita que se pueda, y en lo posible no incorporar tantas preguntas en un solo pedido. Porque esto aprendimos con la experiencia también, con los rechazos. Vemos que si uno hace varias preguntas, existe la posibilidad que las contestaciones también sean muy largas y dilatadas, y que muy generales, muy vanas. Y que en definitiva no contesten, o sea, le da mayor posibilidad para el verso, digamos. Sí, y que la información que uno quede ahí, lo que te da otro trabajo, porque si te dan información parcial, vos querés conocer la información total, después tenés que volver a pedir. Y es lo que tenemos que saber, sí, lleva tiempo, eso es algo que le digo a todos. Lleva tiempo. Paciencia. Pero nada que tenga que ver con el cambio de la cultura democrática se puede hacer de otra manera, que no sea esta. Y en este sentido, cuando el Estado incumple el pedido de un ciudadano o de un periodista, ¿hay alguna sanción para el Estado o todo queda en la nada? Sí, la ley prevé una sanción, es incumplimiento grave de los deberes de funcionario público, que se puede accionar después. Pero para llegar a ese extremo tenemos que, no nos contestan el pedido, el organismo no lo contesta, ¿y qué se hace en ese entonces?
hay que ir a una acción judicial. Amparo. Una acción judicial sumarísima, similar al amparo, que mediante esa acción solicitar la información en la justicia y después recién en todo caso. Y lamentablemente no hemos llegado, hasta ahora conozco un caso que es el del diputado Bárbaro, que presentó en la justicia, todavía está hasta donde sé en los cajones del Superior Tribunal, porque apelaron, no quieren entregarla, tiene que ver con los fondos del tabaco. Sí, una suma muy importante donde está aprobada la corrupción, pero el Estado está apelando porque no quiere entregar la información. Ahora, y esto es, digamos, uno de los grandes nudos y de las grandes falencias de la ley. En esto no se adecúa a la ley modelo interamericana, porque precisamente para que funcione tiene que ser de fácil acceso, gratuita, y además que tengas mecanismos de un organismo de control, o sea, donde recurrir porque el Estado no te entrega. Con Misiones eso no pasa. No pasa. Además ese organismo tiene que tener autonomía como para que lo puedas ir a reclamar. No está pasando. Entonces, ¿qué tenés que hacer si no te dan la información? Lo que tenés que hacer es recurrir a un abogado. Eso cuesta dinero. Digamos. Y cuesta dinero. Entonces, digamos, parás ahí. Sí. ¿Entendés? Y bueno, ahora esperemos que cambien las cuestiones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo presenté un proyecto en el marco de un curso de capacitación en la OEA, un curso virtual. Presenté un proyecto participativo de reforma de la ley. ¿Qué es participativo? No es que escribí el proyecto, sino la idea es trabajar con las organizaciones y los actores civiles y políticos que estén actuando en la materia, interesar a otras organizaciones, porque no es solo, digamos, gente que esté trabajando en el acceso, no, esta es una herramienta que le sirve a cualquier organización. De hecho, a nivel nacional, otras organizaciones están con pedidos de acceso a la información, obteniendo datos e información, precisamente para actuar en políticas públicas, para incidir en políticas públicas. Es el caso de la CIG, ADC, por ejemplo, ellos están hoy por hoy con un trabajo en las villas que tienen que ver con el hábitat, entre otras muchas cosas, con la educación, con la inclusión, con el acceso a los cargos de la justicia por concurso, pero el panorama de lo que podemos incidir a través de esta herramienta, de lo que se puede hacer, es muy grande. La diferencia entre la ley provincial y la reciente ley nacional, ¿cuál es, diríamos? Porque sabemos que esta ley nacional todavía la provincia no se adhirió, como decíamos antes, pero tiene mecanismos que la ley provincial no tuvo contemplado. Sí, bueno, me voy a referir a dos que me parecen, digamos, como señalar como las más importantes en este momento. Una es la transparencia activa, que la transparencia activa tiene que ver con la información que el Estado tiene que poner a disposición de los ciudadanos sin que le vaya a pedir. Esa información tiene que ser información relevante, que ya la ley modelo clasifica como relevante. El plantel de empleados, el monto que cobran, los lugares donde se desempeñan, las licitaciones, contratos, licitaciones. Entonces, sobre eso ni siquiera tendrías que ir a pedir. Tiene que estar abierto. Tiene que estar. Bueno, de hecho, antes de que la ley es reciente, la ley la semana, o sea, hace 2 semanas. Sí, se sancionó y se promulgó. Se promulgó, claro. Entonces, esa es un gran avance que tenemos a nivel nacional. Y lo otro es, la ley provincial directamente ni existe la transparencia, ni existe. Entonces, además eso aliviana el trabajo del Estado, porque ya no vas a ir a pedir información sobre eso, eso está. Por otra parte, también prevé un registro donde vos puedas, va a estar online todos los pedidos que la gente hace y las contestaciones. Entonces vos ya no vas a hacer otro pedido si esa contestación está disponible. Claro. Y si ya tuvo respuesta. Exactamente. Y la otra es la apelación en casos, o sea, no hay un organismo que monitoree y controle el cumplimiento del acceso.
que la ley nacional prevé. Entonces ese organismo se encarga. Bueno, no te contesta el organismo y te vas a ir en queja a ese otro organismo. Y esa queja va a ser gratuita, no necesitas llegar al amparo. Ahora hay que, una vez que yo no entré a ver el decreto en sí reglamentario, así hay que ver cómo supongo que se va a poner como en otros países como México, Chile. Hay incluso abogados que después te acompañan en esas, o sea, y además el organismo tiene autoridad para intimar la entrega. Y si no lo hacen, estamos sí ante un incumplimiento de deberes. Argentina, hasta que se sancionó la ley nacional, fue uno de los pocos países que no tenía un acceso a la información pública, tal como Venezuela, Bolivia y otros países de la región. Después de 15 años se pudo lograr esta ley nacional. ¿Por qué se tardó tanto tiempo? Hay un dicho, ¿no?, que es bastante popular, es la información es poder, y que los que trabajamos en la cuestión de medios de comunicación sabemos que la información es poder. Ese es el gran bache, porque pasó que en el 2003 se sancionó el decreto de acceso a la información pública con también otras herramientas participativas que tienen que ver con, por ejemplo, las audiencias públicas. Pero, ¿qué pasa? Fue un acting, digamos, de la primera etapa. Fue un acting de la primera etapa, y donde, digamos, cuando Néstor Kirchner llega al poder con el 22%... Necesitaba construir poder. Construir poder, y fue una manera, convocó a gente, en definitiva, en la Oficina Anticorrupción estaba Marta Ollanarte, que era una de las fundadoras de Poder Ciudadano, y lo que hace es, la convoca a ella es la autora, en definitiva, de ese decreto por el cual se crea. Pero después en los hechos, o sea, en la primera etapa es como que, bueno, había contestación, se le permitía seguimiento, pero llegó un momento en que incluso Marta Ollanarte renunció a su cargo. Después directamente que ella renuncia al cargo, eso ya es como que desapareció información de la página, no se contestaban los pedidos de acceso a la información pública. Es más, hubieron casos muy puntuales y muy resistentes que obligaron bueno, que de hecho después conformaron un primer fallo, y hoy hay unos cuantos que están sentando precedente y jurisprudencia. El último, y el que está ahora en la agenda, es el del caso YPF Chevron. Mabel, vos sos una estudiosa de este tema de la información pública. ¿Qué aprendiste en todos estos años sobre manejar estas herramientas de la democracia de todos los días? Que hay muchísimo por hacer, que es una herramienta muy importante, que en soledad no se puede, que hay mucho por hacer, y que bueno, que no hay que bajar los brazos, que tengo mucha confianza en que lo que pasa ahora a nivel nacional se refleje. Si bien, digamos, hay pequeñas cosas que bueno, que habría que por ejemplo, a nivel nacional lo que pretendía varias ONG que trabajan la temática es que la comisión, digamos, que en definitiva monitorea, fuera un ente autárquico. Eso no lo logró. No se logró. Bueno, pero digamos, esperemos que a futuro se pueda. Pero creo que nos falta mucho para cambiar, y tenemos que romper nuestra cabeza en el sentido de decir esto que me planteabas al comienzo, que la democracia es una cuestión de votamos cada tanto y dejamos en responsabilidad de... No, tenemos que estar ahí controlando y haciendo también nosotros la democracia, y ese es el aprendizaje que me queda, y que es un trabajo de mucha constancia. Yo tengo, digamos, como dos referentes fundamentales en esta cuestión de la ética, y que Lilita Carrió y Ricardo Moner Sanz. Los dos fueron, digamos, si hay una lección que nos dan, sí, pero además la paciencia y la constancia. O sea, sin paciencia y constancia no es un cambio que se va a lograr en 3, 4 años. Esto es algo que comenzaremos nosotros, y bueno, que hay que continuar. Bueno, es como dice el doctor Ricardo Albino, ¿no? Hay que dejar de pensar en las elecciones y pensar a pasar en las próximas generaciones. Totalmente. La última, cuando hiciste o trabajaste estos datos sobre información pública o pediste a algún organismo, ¿recibiste presiones, intimidaciones, amenazas, advertencias? No.
No, no, de ninguna manera, pero además, digamos, cuando empecé hicimos varios desde la revista Superficie, porque es donde yo empecé después del foro de periodistas a trabajar ahí, y ahí nos dimos cuenta que no tenía sentido hacer unos cuantos pedidos, porque después tenés que hacer el seguimiento. Entonces tampoco es cuestión de llenar de pedidos y ver, porque tenés que hacer el seguimiento, que seguramente no te van a contestar, que tenés que cómo hacer. Y lamentablemente hoy por hoy no estamos teniendo una asesoría legal que vos digas, bueno, no me contestaron, ahora voy a accionar. Entonces fue como un ejercicio y hasta acá llegamos. Es más, esto a mí me motivó a retomar los estudios de abogacía para no tener problemas después a ver a quién recurro para hacer las presentaciones. Claro. Gracias, Noelia. Muchísimas gracias a vos.